Saludos, buenas noches amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares, especialmente porque esta noche vamos a tratar un tema de vital importancia, dada la proximidad de las elecciones municipales y luego, dentro de 3 meses, las elecciones presidenciales y las elecciones para escoger en una sola votación a los 222 miembros del Congreso de la República Dominicana. Vamos a tratar el tema del transfugismo y la decisión que está pendiente de tomar por parte del Tribunal Constitucional. Hoy cuento con la valiosa y honrosa participación de 4 destacados abogados dominicanos. A mi izquierda el licenciado Valentín Medrano, el licenciado Luis Torres, el licenciado John Garrido y el licenciado Trajano Vidal Potentini, quien es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, está definido realmente en las leyes dominicanas el tema del transfugismo que ahora posiblemente pueda ser eliminado si el Tribunal Constitucional lo declara contrario al espíritu y al texto de la Constitución. Claro que está en la ley de partidos políticos y en la ley de régimen electoral. Pero está bajo cuestionamiento, ¿no? Bueno, hay una interpretación que dio el Tribunal Superior Electoral respecto a la inconstitucionalidad de esa ley de forma difusa. Yo lo catalogué en su momento como traído por los moños por parte del Tribunal Constitucional, porque el artículo 74, numeral 2 de la Constitución establece la regla general de que todos los derechos fundamentales pueden ser reglados por la ley, pueden ser regulados por la normativa legal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice que no se hizo reserva de ley. Superior Electoral dice que no se hizo reserva de ley respecto al derecho a elegir y ser elegido, que está contenido en el artículo 21-22 de la Constitución de la República, y que por ello ellos interpretan que los límites que pueden erigirse para la elección del presidente de la República, para ser elegible como presidente de la República, son lo que la Constitución establece en los artículos 123. Y no pueden ser expandidos por una ley objetiva. Es que el 74 te dice que todo lo que hay antes del 74, digamos, el catálogo de derechos fundamentales que inicia del 37 al 74 y un poquito antes, derechos constitucionales que han sido considerados como derechos fundamentales, aunque no estén dentro del catálogo o la cartilla de derechos fundamentales establecido dentro del epígrafo de la Constitución de la República, te dice a ti que todos esos derechos son regulables solo por ley y en el caso de que la Constitución lo permita, y la Constitución no lo prohíbe. La Constitución dice, todo lo que está de aquí hasta aquí, en el 74 numeral 2, solo por ley, y en el caso que lo permita la Constitución de la República, pueden ser regulados todos los derechos fundamentales. En el caso de la candidatura de aquellos que perdieron en las primarias, que está pendiente de decisión por el Tribunal Constitucional, si parece tan fácil de dilucidar ese tema, ¿a qué atribuye el hecho de que el Tribunal Constitucional no se haya puesto de acuerdo, no haya conseguido los votos necesarios, que son 9 de 13, ¿no? Para definir este asunto que puede tener una repercusión muy negativa en el proceso electoral, que estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina? Mira, yo quisiera retomar un poco la pregunta inicial, porque aquí hay una ligera confusión con la figura del transfugismo. Fíjate que el transfugismo no existe en la ley de partido político. Hay una ligera confusión. Ahí lo que hay es una exigencia, unos requisitos para tú postularte como precandidato. Ahora, la ley electoral sí trajo la figura del transfugismo. Sin embargo, ahí hay un déficit conceptual y legislativo. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú te vas al concepto que hace el legislador electoral, dice tránsfuga es el que se aparta, traiciona o es expulsado del partido político, pero se refiere al electo, al representante. Si tú te estudias la figura histórica del transfugismo, eso es un concepto que aplica para funcionarios electos, no para candidato ni precandidato. El legislador dominicano creó un transfugismo único en América y en el mundo. Por un lado, le dijo al representante que se aparta, que traiciona o se aparta de los postulados ideológicos del partido
es un tránsfuga. Sin embargo, el 134 lo aplica, lo hace extensivo para candidato. Entonces hay una contradicción entre la definición de la ley electoral y el desarrollo de esa figura en la propia ley electoral. Pero el significado que le da el término, la Real Academia y el idioma, no lo hace, no lo define a los fines de la ley. Lo que dice el derecho comparado, la jurisprudencia comparada, transfugismo, es el candidato electo que se va de un partido, de su partido hacia otro. Se traslada hacia otro. Eso es en síntesis. Eso no tendría sentido, porque si tú eres electo, ¿qué razón tú tienes para partir del partido que te postuló? Hay muchísimas. Que te va a postular? Muchas causales. No, pero vamos a ver en la práctica. ¿Quién que haya sido electo se ha ido? Los funcionarios electos del PLD que pasaron a la fuerza del pueblo, sí se le aplica la figura posiblemente del transfugismo. No, pero el Tribunal Superior Electoral sancionó denegando la posibilidad de que se inscribiera la candidatura de personas que resultaron ser nominados, solamente nominados. Pero eso es un requisito, pero no se le aplica la figura del transfugismo. Ni siquiera el Tribunal Superior Electoral se atrevió a ir al asunto de precandidato-candidato. Fíjate que el tribunal, en su sentencia 100, el Tribunal Superior Electoral ni siquiera se fijó en ese aspecto, porque eso es un aspecto inane, eso no tiene importancia. Lo que dice el doctor Guerrero, en el sentido de que hay una definición en el accionar de lo que es un transfugismo. La gente entiende lo que dice el diccionario. Mira, el tránsfuga es el que traiciona un partido. Ya se acabó. ¿Qué tipo de traición tiene que ser? Pero no es tan sencillo, ni es hasta ahí. Y yo estoy en total desacuerdo con John Garrido. Y no es hasta ahí, porque hay que ver cuáles son los bienes jurídicos que están en juego. Lo primero es que, como bien tú señalabas, el derecho a elegir y ser elegible es un derecho con dos componentes, uno pasivo y uno activo. En principio no aparece sustantivizado en los artículos 37 al 67, que es el que prevé el catálogo de derechos fundamentales en nuestra Constitución, sino que posteriormente es un derecho de ciudadanía, pero por el aspecto de lo que es el Estado social y democrático de derecho con el principio democrático, el Tribunal Constitucional lo acoge y le da la cobertura de derecho fundamental en lo que es esa capacidad, esa posibilidad que tiene de interpretar. Entonces, lo que se quiere proteger de este derecho fundamental es el bien jurídico, es la posibilidad de que tú puedas participar, pero esta participación evidentemente que tiene algunas limitaciones siempre y cuando en algún sentido se te garantice que en el caso concreto es lo que ha acontecido, es lo que ha pasado con aquellos que participaron en unas primarias no cerradas, en unas primarias abiertas. Tú agotaste esa posibilidad, ese espacio que tú tenías y en vía de consecuencia, esto que es un lastre de nuestra vida republicana, de nuestra democracia, ese vicio de la democracia que se llama transfugismo y que quiso ser considerado, contemplado para evitar lo que se está dando en la actualidad, porque hay que saber que ya hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que aun cuando tiene un alcance limitado, yo dije aquí en un programa que se va a quedar así ya como una especie de derecho, si se quiere, consolidado alrededor de quienes lo están disfrutando, porque el Tribunal Constitucional, por el quórum que tiene agravado de un mínimo de 9, no es verdad que va a producir ninguna decisión. Yo lo dije aquí ya hace mucho, y no vamos a ver ninguna decisión. De ahí que Leonel Fernández va a ser candidato, pero ciertamente, desde mi óptica, estamos en presencia de un transfugismo, que lo solucionaba, en este caso Juan Bosch, en otras oportunidades. Juan Bosch lo que hacía era que te ponía a firmar una carta de renuncia y le ejecutaba si tú te apartabas. Eso pasaba con Trujillo, ¿no? Con el régimen de Trujillo. Pero esa era la solución que daba. Ahora, ciertamente, después que tú agotaste, y vemos cómo el PLD, de manera correcta, ahora mismo está planteando el que se retiren unas 176 candidaturas de personas que después de haber participado, agotar ese espacio, aparecen ahora haciéndole la competencia en otro lado. Ahora, evidentemente que habrá que solucionar. Aquí hay un problema de justicia, ¿no? En el sentido, suponiendo que el Tribunal Constitucional o pasen las elecciones del 16 de febrero, donde muchos candidatos en las primarias que aspiraron a distintas posiciones dentro de las alcaldías no pudieron ser candidatos pura y simplemente porque perdieron. Otro perdedor, el doctor Leonel Fernández, podría ser candidato presidencial en las elecciones de mayo. Si no parece que se le está aplicando un concepto de la ley a muchos
en beneficio y exceptuando a otro en particular de los efectos de una disposición establecida por las leyes dominicanas? Bueno, pueden tener el alcance también a partir de que cada uno vaya por separado a validarse, porque cada caso en concreto tiene su eventualidad, Bueno, tiene pero su particularidad. el problema, pienso yo, es que aquellos que se quedaron tranquilos cuando perdieron fue porque respetaron en algún sentido la dignidad de la ley o la soberanía de la ley. En el caso del doctor Leonel Fernández, ha sido el único que ha protestado por los resultados de la Bueno, no de solo la que primaria. protestó, sino que le validaron su candidatura por una sentencia. Y yo reitero, eso se va a quedar como un hecho consolidado, porque no es verdad que tengan la posibilidad, y por eso vemos que no se ha advertido ni siquiera el que están analizando, el que están estudiando, el que se avecina a un proyecto que ya pudiera ser hasta cuesta arriba, porque han permitido, han dejado que no tenga la rapidez que se espera de la justicia constitucional y que se vaya consolidando un proceso en donde pudiera ser muy cuesta arriba decirle a Leonel Fernández, espérate, tú no tienes derecho Ahora, mañana o ¿cuál pasado sería mañana. lo correcto? En el caso hipotético de que el Tribunal Constitucional no tenga los votos necesarios para una decisión u otra, ¿no sería mejor anunciarlo? Porque Es que el Tribunal Constitucional tiene que dar una decisión. Tiene que fallar. Yo no creo, Son 30 días que tiene. óigame, yo no creo que el Tribunal 4 meses. 4 meses. el Tribunal Constitucional se pueda dar el lujo de no responder. Pero no lo han cumplido. En un sentido o en otro, pero está combinado, está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Nosotros tenemos un principio de derecho que no está sentado en ningún lugar. Tiene que ver con el principio de economía y celeridad procesal. Justicia retardada, justicia denegada. Claro. Si el tribunal no decide, está denegando justicia. Bueno, Tiene el problema es que se trata de un órgano extrapoder, es como el Congreso. El Congreso aprueba si quiere o no una ley, aun cuando hay muchas reservas de ley y cuando hay inconstitucionalidad por omisión. Nadie puede obligarlo a ellos lo imposible. Si ellos no tienen cómo ponerse de acuerdo, lo que tenemos nosotros es que repensar lo que es ese modelo con ese quórum agravado, que es una barbaridad. El que tenga que estar 9 a favor para sacar una decisión, no hay espacio. Una de no las hay matrículas posibilidad, más altas ni del hay mundo. como tú. Pero, Óyeme, ¿tú sabes qué dice Trajano, la ley? Trajano. 137-11, que en 4 meses después de haber sido instruido el caso, deben producir una sentencia y no la producen en ninguno de los casos. ¿Y cuándo se vence ese Doctor plazo? Potentini, Ya se escúcheme, venció. pero es un asunto, oiga, yo no estoy diciendo que el tribunal tiene que, no use el término tener que, sino que debe hacerlo, porque es que esto no es un asunto cualquiera, esto es un asunto macro para los intereses de la República Dominicana, y el tribunal moralmente está en la obligación de ofrecer una decisión en cualquier sentido, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque esto define muchas situaciones. Es que tú no puedes obligarlo, es que tienen que haber 9, y si no están 9 de acuerdo, no tiene como haber decisión. Yo no puedo obligarlo a ellos a que piensen diferente o a que se pongan en uno u otro sentido. Ese es el diseño constitucional que nosotros tenemos. Yo no puedo, es que si hay 5 que están del otro lado y que dicen que no están de acuerdo, ya, eso es suficiente. El arquitecto de ese diseño predijo su propio futuro. Tenemos que hacer una breve pausa, caballeros, si me lo permiten. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Estamos discutiendo un tema, o estamos conversando sobre un tema que reviste una importancia trascendental en la vida política de la República Dominicana, especialmente en el momento preelectoral que estamos viviendo. Tiene que ver con la definición del tema del transfugismo y si las personas que puedan ser culpables de esa actividad o de esa práctica viciosa de la política dominicana pueden quedar exentos de participación en las elecciones de este año. Si me permite, don Miguel, Sí. muchas gracias por la invitación. A los dos lo extraditan, por favor. Yo corroboro con lo que planteaba el doctor John Garrido, en el sentido que hay casos como este que han sido conocidos ya en cortes como la Corte Suprema de México, la cual en una decisión del 2008 planteó que el transfugismo no procede en el sentido cuando el candidato no ha sido nominado, en el sentido como establecía John. La palabra nominado en términos políticos se refiere a la persona que es ya el candidato. Por eso usted ve cuando principalmente en Estados Unidos se plantea el candidato nominado por el Partido Republicano. Te presentan a una persona que ha sido ya electa,
que contrae un vínculo así ya con los electores que han votado por él. Pero en los Estados Unidos hay una ley, dicen los abogados, contra el mal perdedor. Claro, el mal perdedor. Sí, es así. Pero en este sentido, donde quería llegar, en esa parte en la Corte Suprema de México ha establecido de que no se le puede coartar a la persona el libre albedrío, el derecho de poder alcanzar sus metas. Si la persona no ha obtenido los votos y no ha pasado y no es el candidato electo, y aún así yo haría un análisis, una excepción un poco más profunda. A una persona que gane, yo sería partidario de que pueda disentir. O sea, en este caso, y te lo traigo el ejemplo, si mañana el candidato del Partido de la Liberación Dominicana decide retirarse y presentarse por otra agrupación, ¿qué le impediría a esta persona presentarse? Porque lo que la ley quiere en sí es que no es que no arrastre a la candidatura. Y los intereses del partido que lo postuló. La lógica y la Y práctica. los intereses de los Sí, electores. es cierto, el legislador quiere que los lógica partidos ahí- sean fuertes, pero quiere primero, como elementos de la democracia, pero quiere primero que la persona, el ser humano, sea fuerte. Fíjate que paradójicamente el que tú te vayas después de ser diputado, senador, ni siquiera debe considerarse como transfugismo, porque ciertamente, y ustedes recuerdan el caso de Mainardi Reina, tú puedes apartarte de la línea porque tú no estés, o sea, si tú tienes cómo justificarlo, puedes irte. Y lo que opera es precisamente el voto del pueblo que lo hizo, no solamente a través de un partido, pero lo hizo por ti. Ahora, lo que sí es transfugismo es que tú aproveches la coyuntura en un partido, en la base, Ciertamente. iniciar en una precandidatura y que posteriormente, después que has perdido y que agotaste lo que es ese ejercicio a ser elegible en ese contexto, vuelvas entonces y vayas a hacerle, es una situación muy particular la de Leonel, y vayas a hacerle entonces la contra al partido. Ahí, al tenor de las disposiciones, del contexto jurídico legal, régimen electoral, 15, 19, 33 y 18 de partidos políticos, sí yo entiendo que se configura el transfugismo, pero poco importa porque ya hay un tribunal superior electoral que en el sentido que él estime, que él entienda y que son los que pueden aplicar la ley por sentencia, que es lo que es vinculante para la Junta, evidentemente que Ahora, no tiene ningún inconveniente evidente- al margen de lo que yo pueda estimar o creer. Evidentemente, es curioso lo que está pasando porque el Tribunal Constitucional ha declarado artículos mucho más controversiales de leyes dominicanas, lo ha declarado inconstitucional sin dificultad para conseguir los votos necesarios. Porque hay consenso. Y el caso, por ejemplo, que a mí me produce mucha preocupación, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en el pensamiento. El Tribunal Constitucional derogó el concepto que los medios de comunicación de la República Dominicana llaman la responsabilidad en cascada. La responsabilidad Bueno, pero eso es en más cascada, trascendente, ciertamente. eso es más trascendente filosóficamente, Lógicamente. pero en el sentido de lo que es el acceso al poder, esto es lo de más trascendencia. pero lo de ¿Qué la representa la responsabilidad en posibilidad de cascada- Leonel participar? Pero la eliminación de la eliminación en cascada pone en riesgo todas las reputaciones de la República Dominicana, porque nadie realmente es responsable de lo que publica un medio. Es trascendente, es por demás altamente positivo. Es decir, porque yo puedo escribir cualquier barbaridad contra el X señor persona. Valentín Medrano, pero si el medio no me lo publica, yo no he escrito nada. Pero para quienes detentan el poder, lo más importante es esa posibilidad, ese acceso a Leonel Fernández, que yo he dicho que ganó ya, porque si tiene un 15 en las últimas encuestas y saca más de un 5, un 7% y tiene una fuerza propia, aunque sea mínima, pero lo que supone también después de 5%, recibir 20, 30, 35, 40 millones de pesos mensuales en el financiamiento, evidentemente que tiene gran... Entonces eso es lo que está en el juego. Eso Es podría más salvar, trascendente eso podría salvar para el a la político. fundación, la Fungloba, ¿no? Pero Pero en Miguel, la práctica, escúchame John, en la práctica lo que se dice no tiene sentido. ¿Por qué? Mira, la ley es clara en establecer, en la 1519, una definición en el 134 de transfugismo. Una persona dice que haya sido nominado. Pero ¿cómo te establecía, Valentín? Perdón, oye, vamos a la boca de la ley. Una Transfugismo precandidatura es una es nominación. exactamente, en las candidaturas, las personas que hayan sido nominadas para ser postulados por un partido, nominado para ser postulado es una precandidatura. Sí, claro. Precandidatura Sí. y la postulación, la candidatura. Exactamente. claro. Entonces, esa es la realidad de lo que define el pero ¿por qué concepto tú no te lees el transfugismo. otro artículo? ¿Cuál? El 49.5. No, léete el artículo que define el transfugismo y el transfuga.
Porque mira, Miguel, a Es mí el me preocupa lo 134. que se está No, debatiendo aquí. el artículo 2. Porque primero hay que limpiar el concepto y definir el concepto de tránsfuga. Mira, tú coges la legislación de América Latina, todas las leyes electorales de América Latina, todas, el transfugismo aplica para candidatos electos. Y coge la jurisprudencia de América Latina, todas, que han tratado, nada más 4 cortes han tratado el transfugismo. Salvador, México. Bolivia Y Colombia. y Colombia. Hay y una gran todas, tradición. perdón, y todas coinciden que el transfugismo es para funcionarios electos. Lo que pasa es que los La partidos ley, políticos no quieren perder lo que el poder. pasa es que hay una confusión hasta aquí en esta mesa. La ley. Pero no es confusión, Sí, es la ley, que hay un no, esquema, un sistema pero diferenciado la al ley, nuestro. pero Eso va a depender del sistema. Pero Porque la ley no vamos a puede leer ser la contra la definición del Constitución. concepto. ¿Por qué no lo leemos el concepto? No, pero ahí Mi está. hermano, es el contexto, es que nosotros tenemos una primaria abierta donde tú agotaste tu espacio, Pero tú yo- agotaste bueno, tu pero es que ahí hay una oportunidad. contradicción. Ciertamente es una competencia desleal el que 176 personas que perdieron en un espacio, Mira, en un que escenario yo no estoy primario, defendiendo aquí a nadie. se aparezcan Estoy ahora. a título profesional y Y haciendo una chequera. Bueno, una interpretación Perdón, correcta. mucho el menos. concepto, Yo en la no- yo ley, no- el concepto de la ley es más grave. Lea el concepto de la ley de tránsfuga. y Dice transfugismo. la ley número 15 del año pasado, orgánica de régimen electoral. Dice el punto 5, tránsfuga. Se atribuye a aquellos representantes Representante. Espérate, no, pero no, tranquilo. se no, atribuye a interpretando. aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de partido o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas políticas. Representante. ¿Qué Representante. significa Pero ¿qué representante? es una persona En este electa. momento, Cuarteto, ¿quién ha una dicho? persona Es una persona electa. electa. ¿Dónde está eso? Lo que pasa es que Representante del partido. No, por sí, Dios. no. Es que Es esto ha una- sido creado es una para la figura de los malinterpretación. diputados Y y los dice- senadores en las y dice a bancadas continuación- para no perder representatividad. Dice a continuación, transfugismo, especialmente en la vida política, El que le ejerce. aptitud y De comportamiento tránsfuga. de quien convierte en tránsfuga. Dice representante, Sí, pero Miguel. yo- Pero representante Representante no es que- parlamentario, ¿quiénes son los representante congresual, No, congresual representante no. municipal. Representante es una Fíjense que- nominación. Puede ser representante de un no, partido. eso es un Lo que pasa es que el déficit representante ha sido conceptual ahí. electo. Mira, fíjate que Ahí no hay En déficit el conceptual. 134 Sí, yo sí entiendo no hay que sí, es igual que un yo. déficit, sí déficit no hay déficit. conceptual. Fíjate que el Tribunal Electoral en las 2 sentencias que ha Dice, tocado, dice al final, artículo 4, ejecución de la ley. La Junta Central Electoral será la institución encargada de la ejecución de la presente ley. Como yo lo interpreto desde mi perspectiva del ego en la materia, parecería que le corresponde a la Junta Central Electoral decidir quién El Tribunal es, Constitucional le pidió la quién opinión es a la Junta Central Electoral. tránsfuga No recuerdo o no cuál es fue. tránsfuga. Sí, pero es en coordinación ante la eventualidad de un conflicto, en Mire, coordinación Bueno, pero con la el sentencia que le conflicto vinculante. existe, no existe el conflicto. Bueno, claro, Mire. pero ya la Junta no tiene la posibilidad porque el Tribunal Superior Electoral dijo que no, entonces ya es la interpretación que dan estos jueces que es lo que están validados, lo que pudiera salvar la campana y dar entonces una decisión con efectos vinculantes absolutos, ya que sería igual que la propia Constitución, es el Tribunal Constitucional, y hemos dicho que Pero tengo la seguridad de que va a escurrir el ¿tiene bulto. autoridad el Tribunal Superior Electoral para decidir sobre una ley que la propia ley dice que es a la Junta Central Electoral quien le corresponde la aplicación de la ley? Sí, el último sí, intento. Por vía Claro, difusa. es el último intento. No por vía difusa. Tiene, No, tiene estoy autoridad. hablando No, del le Tribunal explico. Superior Sí, Electoral. claro, Le explico, claro, le claro, explico. La Junta Central Electoral, en la Junta Central se conocen los aspectos administrativos de la ley. Cierto. La parte contenciosa le corresponde por una designación constitucional al Tribunal Superior Electoral. Cualquier litigio, cualquier asunto contencioso, diferendo, interpartidario, Tiene- tiene que ir. Ahora bien, fíjese que en la interpretación, y es lo que le decía a John desde el principio, nosotros estamos cayendo en una discusión estéril. ¿Por qué? Porque ya hace rato que el Tribunal Superior Electoral se refirió y no hizo caso a esas argumentaciones que se hacían respecto a si es o no es un tránsfuga. El tribunal no se llevó de lo que dice el artículo Ella dijo algo 134. muy No. importante. El tribunal... Ella dijo algo muy importante. ¿Qué ella? Miguel. La El sentencia, Tribunal la Superior decisión. Electoral, Ok. En sus 3 sentencias dijo lo siguiente, en síntesis, dijo, la inconstitucionalidad sobre la figura del transfugismo aplica para funcionarios electos. Sí, Y cierto. hay una reserva de ley que el legislador tiene que trabajarla para esos Pero funcionarios. fíjate- Pero no dijo, pero sí un momento, pero no se refirió a candidatos ni precandidatos. Dijo funcionarios electos. ¿Tú sabes lo que dijo el tribunal en esa sentencia? Intentó
correctamente darle el fundamento histórico Correctamente y desde la óptica de ellos. y conceptual al concepto de transfugismo, porque es que el transfugismo, señores, aplica para funcionarios electos, no para funcionarios, Para funcionarios que no sean electos, ciertamente, porque los En lo partidos políticos absoluto, es que no quieren tiene, perder poder es que no tiene sentido, es que de el funcionario electo Pero, ni siquiera es Trajano, tránsfuga, pero porque vete después al que ha sido derecho electo, comparado. no, es que después que ha Es sido que es electo, derecho comparado. emana de la Debe ser voluntad derecho de, comparado. mi hermano, no es derecho comparado, óigame, el que ha sido electo emana de la voluntad de un pueblo y usted puede hacer lo que usted estime, usted entienda, por eso digo Pero que los partidos políticos óyeme, no por quieren eso perder digo la que la representatividad. solución, Claro. óyeme, Eso por es eso todo. digo que la no, solución que buscaba Juan Bosch en aquel Esta es la momento misma ley era que electoral. lo No, ponía a firmar una... a Valentín, firmar lo que una- pasa es que la ley no puede ser Perdón. contra la ¿Tú Constitución. sabes lo que Perdón, tuvo que hacer el perdón. Tribunal Superior? Valentín, ¿tú sabes lo que tuvo que hacer el Tribunal Superior Electoral en precisamente conocimiento de que se estaba en presencia de un transfugismo? Decir, mira, como es tránsfuga, pero lo que lo dispone es el artículo 134, para el caso concreto, lo declaro inconstitucional. Para poder emanar, para poder dar esa decisión contraria a la ley, tuvo que expulsar el artículo del sistema, porque el artículo precisamente consagra que hay transfugismo en ese caso. Entonces dijo, eso es inconstitucional. Y como tal, hizo su interpretación y a partir de ahí habilitó al expresidente Fernández. Volvemos al para- texto de la ley 1519. No, esa es la 3318 de 3318 partidos políticos. de partidos políticos. Dice sección 3, presentación de candidaturas. En el punto 4 del artículo 49 dice que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. Eso es una Si me exigencia. lo permiten, si me lo permiten, Eso es tengo, una exigencia, no es transfugismo. tengo que hacer una breve pausa. Regresamos después con este punto que establece la ley de partidos políticos. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. En la noche de hoy hemos estado conversando con 4 distinguidos abogados dominicanos sobre el tema del transfugismo y la razón por la cual el Tribunal Constitucional no ha definido el caso, que está pendiente, en la proximidad, en la vecindad, ya muy próxima, de las primeras de las 2 procesos electorales que vamos a tener este año, que pudieran ser 3 en el caso de que en mayo ninguno de los candidatos presidenciales alcance más del 50% requerido para ser declarado vencedor en una primera ronda de votación. Ahora bien, estamos hablando de qué es transfugismo, de qué no es transfugismo, pero las leyes establecen alguna sanción en el caso hipotético de que se pueda definir realmente lo que es un tránsfuga o lo que es un transfugismo en la política. Pero claro, ya La está imposibilidad de establecido. participar como candidato en otro proceso, que es lo que se ha llevado por la borda esta sentencia del Tribunal Pero eso es lo que está en Electoral. juego, eso es lo que Pero está reitero, indefinido. para llevarse eso, lo primero que tuvo que decir, mira, como el artículo dice que es transfugismo, tal o cual situación, lo que se configuró a partir del expresidente Leonel Fernández y otros tantos candidatos, tuvo que llevarse eso de paro y decir, mira, una excepción de inconstitucionalidad en el caso que nosotros entendemos no aplica, es inconstitucional para este caso concreto y surte ese efecto. Por eso decían ellos con mucha propiedad, si los 176 que están ya insertados ahí, que está ahora mismo cuestionando el PLD y que aparecen ya inscritos como candidatos, si quieren validarse, por eso el PLD tiene que hacer ese ejercicio, si quieren validarse tienen que hacer lo mismo que hizo Leonel Fernández y que a cada uno en particular le den esa solución examinándole su caso. Pero a pocos días de las elecciones para los alcaldes y las alcaldías, eso sería Bueno, catastrófico. son las incongruencias. Eso sería paralizar el proceso. Esa es la Hay realidad. otro sistema. Pudiera hasta carecer de objetos porque hay un tema ahí de logística, Hay de la algo impresión peor. de las boletas. Es la realidad, pero esos son incongruencias, problemas del impacto de estas nuevas leyes electorales en corto tiempo, que hay muchos aspectos que debían haber sido diferidos. Hay algo peor, el artículo 47 de la ley de partidos políticos permite la candidatura presidencial, por ejemplo, por una agrupación independiente. Y según, Pero a través de un partido político. pero vamos a suponer que no sea así, porque también tendría que ser una interpretación. Yo o usted puede presentar una candidatura a la presidencia de la República el día 16 de febrero.
Y entonces, ¿De febrero o de 16 mayo? de febrero, días antes de las elecciones. No, de mayo, de porque, mayo, para la presidencial. De mayo, estamos hablando de la presidencial. Porque todo lo que se oponga al derecho de elegir y ser elegido, incluyendo los plazos, es inconstitucional según la visión del Tribunal Superior Electoral. Pero otra cosa, mire, usted le puede decir como usted quiera. Usted puede decir que la ley dice, pueden decir que la ley es inconstitucional, pero tránsfuga es aquel que traiciona un partido. Esa es la pura ¿Qué es realidad. traicionar un partido? Oh, pero mira, no. ¿Por qué traicionar un partido, Valentín, no puede limitar mis derechos constitucionales? Pero lo define la ley. Óyeme, es que todos los derechos constitucionales son limitables. Bueno, mis derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales también son regulables. No hay un derecho absoluto, ni siquiera la vida. El derecho a la vida está regulado por el artículo 328 del Código Penal, que dice que todo homicidio que se ocasiona a una persona en legítima defensa se considera como un hecho Bueno y válido. Hasta en el estado de necesidad. o en el estado de Tú te necesidad. ves en una Entonces, isla en hambre, te come a John, entonces, y eso no es un delito. Ahora, si tú tienes plátano, si tú tienes Si se allí, come a John, no hay puedes decir que problema. tú querías acompañarlo con carne. No Ay. puede aparecer más nada. Bueno, hay letreros, existe libertad de tránsito en la República Dominicana, pero hay letreros en alguna calle que dice no entre, no pase. y una eso, vía. y eso es un acto administrativo. Claro que es una limitación de un derecho, Es ejecutable y del derecho de ejecutorio. circulación, ¿no? Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Tú me dices a mí, ¿qué es traicionar? Pero la ley te dice a ti que todo aquel que se aparte de una línea partidaria es un traidor. Una vez electo. No, Una vez no, electo. ese es el criterio que ustedes tienen. el que dice Porque legislador. perdón, ustedes le llaman No. representante. A la persona que ha sido nominada, ¿Qué? o sea, que ha sido electa. Que ha sido- Ok, nosotros tenemos representantes aquí. En la República Dominicana. No. municipales, Entonces, parlamentarios. otra cosa, otro hierro conceptual, como dijo el doctor Potentini, en el que incurren, es el siguiente, sencillo. Señores, nosotros no podemos resolverlo todo con el derecho comparado, porque nosotros tenemos nuestra propia realidad normativa. Y es posible que en esas naciones donde se haya interpretado la norma de una forma, la norma tenga un texto diferente al que nosotros tenemos aquí. Entonces, el legislador dominicano ha producido una ley y ha definido en esa ley cuál es el ajuste de la conducta que define el transfugismo. Es la misma definición que tienen en Colombia. Búsquela que Valentín, no. mira, Valentín, es tan absurdo ese planteamiento de que es un representante, porque el contexto de la ley no es para diputados, no es para senadores, es para gente que están corriendo en un proceso de una primaria o de unas candidaturas. Entonces no me lo transfiera, no me diga que es un representante, porque el contexto de la ley no es eso lo que prevé. Lo que pasa es que entiendo que es un Como que representante. se trata de algo que está al Como que un margen síndico de la es un contienda. representante. Un representante es a Los partir de que los ya no hay partidos políticos lo que contienda. pasa es lo que no quieren perder La el poder. intención del legislador no puede definir esto. Pero A través de pero a través de las actas. ¿Quién lo En la discusión del texto de la ley, por mire, ejemplo, mire, don Miguel. la intención del legislador cuando quiso definir lo que es un tránsfuga, no lo definen. Total y absolutamente. No lo El define. mismo Entonces sentido- las el actas mismo no no pueden no puede ser, definirlo. Claro, las el mismo actas no sentido, pueden es ser una discusión de larga una data. pauta. Miren, lo que usted ha dicho no tiene desperdicio. Eso se llama el ámbito histórico de lo que el legislador quiso legislar. Lo que el legislador quiso proscribir es exactamente lo que se ha hecho. Exactamente esa actitud. Que nadie vaya de un partido político a otro por asuntos de conveniencia personal. O del dolor, del duelo que crea el mal perdedor. Es ¿Y justamente- pero qué representaría para un partido que yo me vaya si no he sido electo candidato? Nada. Pero cuando- los partidos políticos lo que no Qué lo bueno. que no desean es perder poder. Qué bueno que lo ha Si dicho. nosotros somos 4 diputados y pertenecemos a un mismo partido político y de los 4 nos vamos 3, Ahí hay un problema. No, pero vamos a... automáticamente pero tú en el como caso- partido en el pierdes. caso- Mire qué sencillo, don Miguel, escúcheme, mire. Un síndico no es un representante. Un síndico no es un representante. Un presidente no es un representante. Lo que se considera como representantes son los legisladores. Entonces ellos están diciendo que se hizo una ley solamente para los legisladores. Pero algo peor. Mire cómo él dice, claramente. En la ley no se pretendió concebir, ¿cómo fue que tú dijiste? Escúchame que me perdí un poco. Es lo que tú estabas diciendo anteriormente. Que en la ley No se pretendió concebir limitar los derechos fundamentales de las personas que no hayan sido seleccionados, no hayan sido electos, pero hay un problema. desde mi concepción. Cuando usted es electo presidente de la República y usted es candidato presidencial por otra organización política, lo que usted hizo fue que pactó. Eso no es un tránsfuga, sino una persona. Por ejemplo, el presidente Fernández
es candidato presidencial por varios partidos políticos. Ciertamente. Entonces, en cada uno de esos partidos políticos él es un tránsfuga, cuando sale su cara como candidato presidencial, o el candidato Gonzalo Castillo, que es candidato por el PLD y otras organizaciones políticas. ¿Es un tránsfuga? No, Valentín, eso es un pacto lo que pasa es que o acuerdo sí, político. pero- Escúchame, eso es un pacto o acuerdo político. No es lo mismo que tú hayas sido precandidato, incluso en el epígrafe del artículo 48 de la ley 3318, lo que te dice a ti, precandidaturas. No es lo mismo que tú hayas sido precandidato de un partido político y hayas perdido y te vayas con otro partido político, Ahora, que fue es la que intención del al momento legislador. de tú ser electo, Ahora, proscribir. el daño provocado por la huida o la salida de un partido por un perdedor en un evento Una contienda. electoral doméstico, es decir, del partido, el daño que eso genera, como el hecho de que la fragmentación que resultó de la salida del doctor Leonel Fernández, no puede ser alegado como un hecho material e innegable del daño que provoca el transfugismo. Sí. No puede el Partido de la Liberación Dominicana sentirse dañado por la decisión de un perdedor. Bueno, pero ya eso es una situación muy particular que va a depender de la circunstancia en que se haya dado tal o cual situación. Esa parte yo no la cuestiono. Lo que sí yo cuestiono es aquello que fueron candidatos, es una competencia desleal, es un daño sin precedentes que se le hace a un partido. Porque tú el que se quiera ir de cualquier partido, ese es su problema, tiene esa posibilidad, esa libertad. Pero no es lo mismo cualquiera que se quiera ir a una persona que estuvo en las estructuras internas participando, agotando la capacidad de ser elegible en un partido y que después se vaya con esa misma estructura, con ese mismo proceso para otro partido. Ahora, eso es sí lo que el derecho a ser configura elegible absolutamente no el se transfugismo. agotó en las primarias del 6 de Claro octubre. que sí, se Le- agotó. le- Primarias le- abiertas, le diría primarias que Se abiertas, de agotó, hecho. se agotó por Lo el que pasa- artículo 216 de la Constitución de la República que habla de la democracia interna de los partidos políticos, se agotó por los estatutos de ese partido político, a lo que manda a respetar también la Constitución de la República y las leyes que previamente se han adoptado, se agotó por el hecho de que habían dos posibilidades. El candidato presidencial del PLD pudo haber sido o Gonzalo Castillo o Leonel Fernández, pero él perdió. Él perdió y dice el IFES que perdió ahora. Ahora te hago una Con la pregunta, auditoría Valentín. que se hicieron de los equipos. Entonces, el candidato, ¿Quién crea Qué las dolido. obligaciones o el vínculo con el electorado? ¿Gonzalo Castillo o Leonel Fernández? ¿quién crea el vínculo con el electorado? Las obligaciones en el sentido de cuando Gonzalo Castillo gana, es la persona que adquiere un vínculo con el electorado que lo ha seleccionado. Es la persona que, lo que te decía, es la persona que no puede desvincularse y no puede pasar a otra organización política. No así lo mismo con el doctor Leonel Fernández o con la persona que pero han que, perdido. pero que, difícil perdón, de pero que, entender. No, pero pero eso que, no es así pero porque perdón. Leonel también tiene que- el vínculo y la participación como Pero parte no del posee la, partido. no De posee hecho, la obligación porque no fue seleccionado. Pero De hecho, era el señor, presidente, Gonzalo es todo lo contrario. Gonzalo ya es candidato de otros partidos políticos. Gonzalo es candidato presidencial de otro partido político Porque fue y electo. no se considera tránsfuga. Si entonces se considerara esa acción No, no, como no, es que transfugismo, no. escúchame, Es que esa acción no puede ser considerada transfugismo. una de las dos es tránsfuga. O es tránsfuga el que pierde y se va, o es tránsfuga el que gana y pacta con otro partido político para ser candidato. Es sencillo. Desde mi concepción, para ser tránsfuga, una condición sine qua non es que debe ser un representante, debe ser una persona que posee Pero un cargo. representante ¿de qué? Pero Es ya un tengo que diputado, hacer un una pausa, senador. la última en el programa de esta noche. Después de ella regresamos ya con la parte final del tema de esta noche, el transfugismo y la decisión que debe adoptar la Corte Constitucional de la República Dominicana con relación al tema. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. En la noche de hoy hemos estado conversando con 4 distinguidos abogados dominicanos sobre el tema del transfugismo y la razón por la cual el Tribunal Constitucional no ha definido el caso, que está pendiente, en la proximidad, en la vecindad, ya muy próxima, de las primeras de las 2 procesos electorales que vamos a tener este año, que pudieran ser 3 en el caso de que en mayo ninguno de los candidatos presidenciales alcance más del 50% requerido para ser declarado vencedor en una primera ronda de votación. Ahora bien, estamos hablando de qué es transfugismo, de qué no es transfugismo, pero las leyes establecen alguna sanción en el caso hipotético de que se pueda definir realmente lo que es un tránsfuga o lo que es un transfugismo en la política.
Pero claro, ya La está imposibilidad de establecido. participar como candidato en otro proceso, que es lo que se ha llevado por la borda esta sentencia del Tribunal Pero eso es lo que está en Electoral. juego, eso es lo que Pero está reitero, indefinido. para llevarse eso, lo primero que tuvo que decir, mira, como el artículo dice que es transfugismo, tal o cual situación, lo que se configuró a partir del expresidente Leonel Fernández y otros tantos candidatos, tuvo que llevarse eso de paro y decir, mira, una excepción de inconstitucionalidad, en el caso que nosotros entendemos, no aplica, es inconstitucional para este caso concreto y surte ese efecto. Por eso decían ellos con mucha propiedad, si los 176 que están ya insertados ahí, que está ahora mismo cuestionando el PLD y que aparecen ya inscritos como candidatos, si quieren validarse, por eso el PLD tiene que hacer ese ejercicio, si quieren validarse tienen que hacer lo mismo que hizo Leonel Fernández y que a cada uno en particular le den esa solución examinándole su caso. Pero a pocos días de las elecciones para los alcaldes y las alcaldías, eso sería Bueno, catastrófico. son las incongruencias. Eso sería paralizar el proceso. Esa es la realidad. Pudiera hasta carecer de objeto porque hay un tema ahí de logística, Hay de la algo impresión peor. de las boletas. Es la realidad, pero esos son incongruencias, problemas del impacto de estas nuevas leyes electorales en corto tiempo, que hay muchos aspectos que debían haber sido diferidos. Hay algo peor, el artículo 47 de la ley de partidos políticos permite la candidatura presidencial, por ejemplo, por una agrupación independiente. Y según, Pero a través de un partido político. pero vamos a suponer que no sea así, porque también tendría que ser una interpretación. Yo o usted puede presentar una candidatura a la presidencia de la República el día 16 de febrero. Y No, entonces, de febrero o de 16 de mayo? febrero, días antes de las elecciones. No, de mayo, Porque De mayo, estamos hablando de la presidencial. porque todo lo que se oponga al derecho de elegir y ser elegido, incluyendo los plazos, es inconstitucional según la visión del Tribunal Superior Electoral. Pero otra cosa, mire, usted le puede decir como usted quiera. Usted puede decir que la ley dice, pueden decir que la ley es inconstitucional, pero tránsfuga es aquel que traiciona un partido. Esa es la pura ¿Qué es realidad. traicionar un partido? Pero mira, no. ¿Por qué traicionar un partido, Valentín? No puede limitar mis derechos constitucionales. Pero lo define la ley. Óyeme, es que todos los derechos constitucionales son limitables. Bueno, mis derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales también son regulables. No hay un derecho absoluto, ni siquiera la vida. El derecho a la vida está regulado por el artículo 328 del Código Penal, que dice que todo homicidio que se ocasiona a una persona en legítima defensa se considera como un hecho Bueno y válido. Hasta en el estado de necesidad. o en el estado de Tú te necesidad. ves en una Entonces, isla en hambre, te come a John, entonces, y eso no es un delito. Ahora, si tú tienes plátano, si tú tienes Si se allí, come a John, tú hay puedes decir que problema. tú querías acompañarlo con carne. No Ay. puede aparecer más nada. Bueno, hay letreros, existe libertad de tránsito en la República Dominicana, pero hay letreros en alguna calle que dice no entre, no pase. y una eso, vía. y eso es un acto administrativo. Claro que es una limitación de un derecho, Es ejecutable y del derecho de ejecutorio. circulación, ¿no? Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Tú me dices a mí, ¿qué es traicionar? Pero la ley te dice a ti que todo aquel que se aparte de una línea partidaria es un traidor. Una vez electo. No, Una vez no, electo. ese es el criterio que ustedes tienen. No, el que dice Porque legislador. perdón, ustedes le llaman No. representante. A la persona que ha sido nominada, ¿Qué? o sea, que ha sido electa. Que ha sido Ok, nosotros tenemos representantes aquí. En la República Representantes Dominicana. No. municipales, Entonces, parlamentarios. otra cosa, otro hierro conceptual, como dijo el doctor Potentini, Es que no puede ser en el que incurren, es el siguiente, sencillo. Señores, nosotros no podemos resolverlo todo con el derecho comparado, porque nosotros tenemos nuestra propia realidad normativa. Y es posible que en esas naciones donde se haya interpretado la norma de una forma, la norma tenga un texto diferente al que nosotros tenemos aquí. Entonces, el legislador dominicano ha producido una ley y ha definido en esa ley cuál es el ajuste de la conducta que define el transfugismo. Es la misma definición que tienen en Colombia. Búsquela que Valentín, no. mira, Valentín, es tan absurdo ese planteamiento de que es un representante, porque el contexto de la ley no es para diputados, no es para senadores, es para gente que están corriendo en un proceso No. de una primaria o de unas candidaturas. Entonces no me lo transfiera, no me diga que es un representante, porque el contexto de la ley no es eso lo que prevé. Lo que pasa es que entiendo que es un Como que representante. se trata de algo que está al que margen un de síndico la es un contienda. representante. Un representante es a partir de que Los ya no hay partidos políticos lo que contienda. pasa es lo que no quieren perder La el poder. intención del legislador no puede definir esto. Pero A través de las ¿Quién- actas. quién lo En la discusión del texto de la ley, por mire, ejemplo, mire, don Miguel. la intención del legislador cuando quiso definir lo que es un tránsfuga,
no lo definen. Total y absolutamente. No lo el define. mismo Entonces sentido, las el actas mismo- no pueden no fue ser, definido. Claro, las el mismo actas no sentido, pueden es ser una discusión de larga una data. pauta. Mire, lo que usted ha dicho no tiene desperdicio. Eso se llama el ámbito histórico de lo que el legislador quiso legislar. Lo que el legislador quiso proscribir es exactamente lo que se ha hecho. Exactamente esa actitud. Que nadie vaya de un partido político a otro por asuntos de conveniencia personal. O del dolor, pero- del duelo que crea el mal perdedor. Es ¿Y qué, justamente- pero qué representaría para un partido que yo me vaya si no he sido electo candidato? Nada. Pero cuando- los partidos políticos lo que no, Qué lo que bueno. no desean es perder poder. Qué bueno que lo ha Si dicho. nosotros somos 4 diputados y pertenecemos a un mismo partido político y de los 4 nos vamos 3, Ahí hay un problema. No, pero vamos a... automáticamente pero en tú el como caso- partido en el pierdes. caso- Mire qué sencillo, don Miguel, escúcheme, mire. Un síndico no es un representante. Un síndico no es un representante. Un presidente no es un representante. Lo que se considera como representante son los legisladores. Entonces ellos están diciendo que se hizo una ley solamente para los legisladores. Pero algo peor. Mire cómo él dice, claramente. En la ley no se pretendió concebir, ¿cómo fue que tú dijiste? Escúchame que me perdí un poco. Es lo que tú estabas diciendo anteriormente. Que en la ley No se pretendió concebir limitar los derechos fundamentales de las personas que no hayan sido seleccionados, no hayan sido electos. pero hay un problema. Desde mi concepción. Cuando usted es electo presidente de la República y usted es candidato presidencial por otra organización política, lo que usted hizo fue que pactó. Eso no es un tránsfuga, sino una persona. Por ejemplo, el presidente Fernández es candidato presidencial por varios partidos políticos. Ciertamente. Entonces, en cada uno de esos partidos políticos él es un tránsfuga, cuando sale su cara como candidato presidencial, o el candidato Gonzalo Castillo, que es candidato por el PLD y otras organizaciones políticas. ¿Es un tránsfuga? No, Valentín, eso es un pacto lo que pasa es que o acuerdo sí, político. pero- Escúchame, eso es un pacto o acuerdo político. No es lo mismo que tú hayas sido precandidato, incluso en el epígrafe del artículo 48 de la ley 3318, lo que te dice a ti, precandidaturas. No es lo mismo que tú hayas sido precandidato de un partido político y hayas perdido y te vayas con otro partido político, Ahora, que fue es la que intención del al momento legislador. de tú ser electo, Ahora, proscribir. el daño provocado por la huida o la salida de un partido por un perdedor en un evento Una contienda. electoral doméstico, es decir, del partido, el daño que eso genera, como el hecho de que la fragmentación que resultó de la salida del doctor Leonel Fernández, no puede ser alegado como un hecho material e innegable del daño que provoca el transfugismo. Sí. No puede el Partido de la Liberación Dominicana sentirse dañado por la decisión de un perdedor. Bueno, pero ya eso es una situación muy particular que va a depender de la circunstancia en que se haya dado tal o cual situación. Esa parte yo no la cuestiono. Lo que sí yo cuestiono es aquello que fueron candidatos, es una competencia desleal, es un daño sin precedentes que se le hace a un partido. Porque tú el que se quiera ir de cualquier partido, ese es su problema, tiene esa posibilidad, esa libertad. Pero no es lo mismo cualquiera que se quiera ir a una persona que estuvo en las estructuras internas participando, agotando la capacidad de ser elegible en un partido y que después se vaya con esa misma estructura, con ese mismo proceso para otro partido. Ahora, Eso es sí lo que el derecho a ser configura elegible absolutamente no el se transfugismo. agotó en las primarias del 6 de Claro octubre. que sí. Primarias abiertas, le diría primarias que abiertas de hecho. Se agotó por el Lo que pasa- artículo 216 de la Constitución de la República que habla de la democracia interna de los partidos políticos. Se agotó por los estatutos de ese partido político, a lo que manda a respetar también la Constitución de la República y las leyes que previamente se han adoptado. Se agotó por el hecho de que habían dos posibilidades. El candidato presidencial del PLD pudo haber sido o Gonzalo Castillo o Leonel Fernández, pero él perdió. Él perdió y dice el IFES que perdió ahora. Ahora te hago una Con la pregunta, auditoría Valentín. que se hicieron de los equipos. Entonces, el candidato, ¿Quién crea las dolido. obligaciones o el vínculo con el electorado? ¿Gonzalo Castillo o Leonel Fernández? ¿quién crea el vínculo con el electorado? Las obligaciones en el sentido de cuando Gonzalo Castillo gana, es la persona que adquiere un vínculo con el electorado que lo ha seleccionado. Es la persona que, lo que te decía, es la persona que no puede desvincularse y no puede pasar a otra organización política. No así lo mismo con el doctor Leonel Fernández o con la persona que pero han que, perdido. pero que, difícil perdón, de pero que, entender. No, pero eso no es así porque perdón. Leonel también tiene que- el vínculo y la participación como Pero no parte del posee la- partido. no De posee las hecho, obligaciones porque no fue seleccionado. Pero De hecho, era el señor, presidente, Gonzalo es todo lo contrario. Gonzalo ya es candidato de otros partidos políticos. Gonzalo es candidato presidencial de otro partido político Porque fue y electo. no se considera tránsfuga. Si entonces se considerara esa acción No, no, como no, es que transfugismo, no, no. escúchame, Es que esa acción no puede ser considerada una transfugismo. de las dos es tránsfuga.
O es tránsfuga el que pierde y se va, o es tránsfuga el que gana y pacta con otro partido político para ser candidato. Desde mi concepción, para ser tránsfuga, una condición sine qua non es que debe ser un representante, debe ser una persona que posee un cargo. ¿Representante de qué? Pero ya un tengo que diputado, hacer una un pausa, senador. la última en el programa de esta noche. Después de ella regresamos ya con la parte final del tema de esta noche, el transfugismo y la decisión que debe adoptar la Corte Constitucional de la República Dominicana con relación al tema. Regresamos después de la pausa.